Somos el pueblo de Dios. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Buen día tengan todos ustedes, amigos, usuarios y usuarias de Vencedora 97.7 FM. Quien les habla, la apóstol Joan de González, perteneciente a la parroquia Centro de la Fraternidad de Ministros Unidos por Venezuela. El tema que hoy les voy a hablar tiene como título: Cuando la revelación llega a tu casa, todo se reforma. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio de Lucas nos cuenta acerca de un hombre rico y pequeño en estatura llamado Zaqueo. Zaqueo no era una persona querida o admirada en su entorno, debido a que su profesión, recaudador de impuestos para el Imperio Romano, era considerada como traición a la patria para muchos en su país. Zaqueo, junto a los publicanos, recaudaban impuestos para el Imperio Romano, que tenía subyugada a Israel política, económica y militarmente. En ese contexto histórico, y a Zaqueo aparentemente poco le importaba la opinión de los demás. Zaqueo no era un hombre que en apariencia necesitaba a Dios o un milagro de Dios, pero el milagro que él recibió en su vida de parte del Señor Jesucristo, aunque no fue un milagro visible como la sanidad de un cojo o de un paralítico, no dejó de ser un milagro maravilloso plasmado en la Biblia. Vemos que Zaqueo no desaprovechó la oportunidad de encontrarse con Jesús.
El Señor Jesús había llegado a Jericó y tras él había llegado una gran multitud a encontrarle. Esta multitud que, como siempre, había traído consigo a curiosos, contradictores, necesitados, verdaderos discípulos, y entre ellos estaba Zaqueo, que no estuvo desapercibido ante la presencia de Jesús. Zaqueo procuró con insistencia encontrarse con Jesús. Lo vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 3, que nos narra que Zaqueo procuraba con insistencia ver a Jesús, pero a causa de su poca estatura y de la multitud de gente, se le hacía imposible. Zaqueo no solo se veía obstaculizado para encontrarse con Jesús a causa de sus propias limitaciones, sino también a causa de aquellos que se oponían en su camino. La historia de Zaqueo se repite a diario en la vida de muchos hombres y mujeres que a causa de su pequeñez mental o sus propios temores y limitaciones se les dificulta buscar y abrirle la puerta de su corazón al Señor Jesús. Y cuando lo hacen, encuentran oposición en sus amigos, familiares e inclusive entre otros cristianos que con su mal testimonio se oponen como una multitud para que tengan ese encuentro con Jesús. Zaqueo no se rindió ante la multitud o ante el desánimo de su corazón. Al contrario, en vez de rendirse o conformarse, decidió ir en contra de la multitud y de sus limitaciones. Corrió y se subió a un árbol que producía alimento para cerdos. Subió un hombre poco querido, pero respetado. No le importó el que dirán con tal de encontrarse con su Salvador. Obedeció para encontrarse con Jesús. El esfuerzo de Zaqueo no fue en vano. Las Escrituras nos narran de que había una multitud rodeando a Jesús y que él puso la mirada no en aquella multitud, sino en el corazón de aquel hombre que lo estaba buscando esforzadamente con un corazón sincero. Jesús le llamó y Zaqueo descendió aprisa con gozo y no pospuso su encuentro con él. Jesús le dio dignidad al comer en su casa. Es como si Jesús le dijera a Zaqueo: ahora me vas a conocer. La revelación llegó a tu casa. La Biblia nos enseña: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Y también dice que el que se humilla será exaltado. Mateo 23:12. La vida de Zaqueo fue reformada al encontrarse con Jesús. Y el Evangelio de Lucas revela que Zaqueo dio la mitad de sus bienes y prometió pagar con intereses si había defraudado a alguien. Zaqueo tuvo un encuentro personal y sobrenatural con el Señor Jesús y dio testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida al declararlo públicamente. Al Zaqueo encontrarse con Jesús, su vida encontró sentido. Los vacíos de su corazón fueron llenos y Zaqueo encontró la plenitud en Jesús que no había encontrado en las riquezas de este mundo. Por la reacción de la gente se puede juzgar que Zaqueo fue sin duda un torcido publicano. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús, llegó a la conclusión de que su vida necesitaba que la enderezaran. Al dar a los pobres y restituir con intereses generosos a los que defraudó, Zaqueo demostró mediante acciones externas el cambio interno que experimentó. No es suficiente seguir a Cristo de corazón. Debe mostrar su cambio de vida mediante una nueva conducta. Cuando Jesús dijo que Zaqueo era un hijo perdido de Abraham, debe haber sorprendido a los oyentes. No les debe haber gustado reconocer que este cobrador de impuestos tan impopular era un compatriota, hijo de Abraham, y no deben haber deseado admitir que los hijos de Abraham pudieran perderse. Una persona no se salva por un notable linaje, ni se condena por uno malo. La fe es más importante que la estirpe. A Jesús le interesa llevar su reino a los perdidos, sin importarles sus antecedentes ni estilos de vida anteriores. Mediante la fe los perdona y hace nuevos. Querido amigo que me escuchas en esta tarde, te invito a que abras tu corazón a Jesús, y así como Zaqueo puedas tener un encuentro personal y sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que tengas un cambio de vida y puedas encontrar esa plenitud que solamente se encuentra en Jesús.
Quien habló para ustedes, su amiga la apóstol Joande González, del Ministerio Apostólico Vida Nueva y pastora principal de la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional. Bendiciones. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Somos el pueblo de Dios.